And next, I would like to introduce Miss, I'm sorry again if I pronounce it wrong, Miss Hortensia Hidalgo. So she is Aymara, and she's very active for Indigenous Women's Network on biodiversity in Latin America and the Caribbean. And also, she is also working for the Chasquinya Rampi Indigenous Communication and Research Center. So again, Gonzali and Hortensia. And Hortensia, thank you so much. We had a little bit of challenges last session, but very glad to have you with us in this episode. If you can talk to me or us about what are the major themes on your mind or have developed the further of the last 100 days during the pandemic in terms of indigenous governance and diplomacy. Buenos días a todas y todos. Un saludo cordial desde el norte de Chile, desde territorio Aymara. Aquí vivimos en frontera con Perú y Bolivia. Contarles que situarlos un poco geográficamente, en la región de Latinoamérica estamos en plena pandemia, ¿no? Es lo que llamamos la fase 4. Aquí en nuestra región de América Latina estamos en una crisis sanitaria hoy día respecto a lo que pasa con la pandemia del COVID. Lamentablemente estamos perdiendo muchas vidas de pueblos indígenas, algunos países más que otros, por ejemplo, Brasil, Ecuador, Bolivia. Hay situaciones bastante graves. De los 9 países también que divide la Amazonía, hay algunos que están gravemente afectados, nuevamente Brasil. Y también tiene que ver con un tema de cómo estamos perdiendo la democracia en Latinoamérica y un retroceso en la democracia con algunos gobiernos fundamentalistas que están hoy día en el poder. En estos últimos 100 días en el tema del COVID, bueno, aquí por ejemplo hoy día nosotras estamos en cuarentena obligatoria, estamos en toque de queda, que significa que los militares se hacen cargo en las noches del territorio, y estamos confinados en nuestras viviendas. Y desde los pueblos indígenas, ¿cuáles han sido un poco las medidas que se han tomado? Primero es exigir a los gobiernos de turno tener una información específica respecto a cómo está afectando a los pueblos indígenas. Lamentablemente en América Latina son muy pocos los países que están especificando datos referentes a pueblos indígenas. Primero, hay mucha información que es falsa, que no es la verdadera, porque hay informaciones que hay más afectados, enfermos y muertos en muchos países y que no cuentan. Cada semana tenemos un informe epidemiológico que otorga el gobierno. Sin embargo, en esos informes epidemiológicos no hace referencia a pueblos indígenas, ¿no? No hay nada respecto a pueblos indígenas, entonces es una construcción diaria que estamos haciendo de recabar la información, de recabar los datos para poder tener una información más acabada. Y desde los pueblos indígenas hay diferentes iniciativas, bueno, bajo la libre determinación, en virtud de este derecho también que nos otorga algunos instrumentos internacionales como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas o el Convenio 169 de la OIT. Algunos pueblos indígenas han tomado estas medidas bajo la libre determinación y en virtud a esa determinación han cerrado sus comunidades, han cerrado o bloqueado sus comunidades para no dejar entrar que esas personas que vengan de las ciudades a los territorios en área
rural. En un principio, en los primeros meses, los afectados indígenas solamente eran del área urbana. La falta de medidas o protocolos sanitarios desde el área de salud, desde los distintos gobiernos, han sido tan malas que lamentablemente hoy el área rural, donde están las comunidades indígenas, están siendo afectadas y lamentablemente tenemos bastantes fallecidos, hermanos indígenas y hermanas indígenas que han muerto por la pandemia, producto de la pandemia. Y esta es responsabilidad de los gobiernos de turno que no han tomado las medidas. Por otro lado, bajo esta libre determinación, algunos pueblos, como te comentaba, han tomado las medidas necesarias en esto de cerrar o hacer cercos sanitarios, de controlar la entrada y la salida de las comunidades. También algo que se está utilizando bastante es lo que es la medicina indígena y es la gran alternativa hoy día. Cuando aún no tenemos una respuesta a una vacuna o a un medicamento que pueda ayudar a aliviar un poco esta pandemia, tenemos la medicina indígena y bajo estos conocimientos tradicionales o los conocimientos indígenas es que muchos hermanos y hermanas a nivel del territorio, a nivel de país, están trabajando la medicina indígena y también la alimentación sana y desde los pueblos indígenas, que un poco viene a fortalecer el sistema inmunológico de las personas para que no afecte tanto. Hoy día, como te decía, estamos en la fase 4 de esta epidemia, donde el virus está en todos los lugares, donde cualquiera de nosotros ya hemos visto familiares, amistades, enfermos o morirse del COVID. En Latinoamérica estamos en una fase terrible. Entonces, la medicina indígena está siendo una alternativa y los no indígenas hoy día están valorando más estos conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas para poder fortalecer un poco el sistema inmunológico y poder estar un poco más tranquilos. Entonces, nuestros médicos indígenas, médicos tradicionales, en Aymara se le llama Koyiri, que es la persona que sana, están hoy día jugando un rol fundamental para poder ayudar en esta pandemia. Bueno, y por otro lado, también es que seguimos demandando al gobierno que pueda realmente tomar las medidas necesarias, porque no las ha tomado. O sea, tenemos cero iniciativa respecto al gobierno en cuanto a tener una especificidad hacia los pueblos indígenas o a tener una política adecuada en términos sanitarios para los pueblos indígenas. No hay nada. Y también, por otro lado, en esta pandemia viene a reflejar la situación real que viven los pueblos indígenas, que es la falta de servicios básicos. Porque se nos llama como medida a lavarse las manos, por ejemplo. Y algunas comunidades indígenas no tienen agua, ¿no? Si bien es cierto, las personas hemos paralizado un poco nuestras vidas, pero no así el extractivismo. El extractivismo, las empresas siguen saqueando territorios indígenas a nivel nacional. Y hoy día también se habla de la reactivación económica, que cuando pase esto en algunos meses más, seguramente se va a reactivar la economía. Y ahí es la gran preocupación también. Esa reactivación económica, ¿cómo va a afectar a los pueblos indígenas cuando se realiza en territorios indígenas? Entonces ahí es como la gran preocupación también en esta llamada reactivación económica, entre comillas, que nos puede afectar a los pueblos indígenas. Y bueno, y las mujeres indígenas también han jugado un rol fundamental en lo que son los saberes y los conocimientos, ¿no? En compartir estos saberes y conocimientos indígenas. Desde la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe, hemos realizado una serie de conversatorios virtuales, de webinar, principalmente viendo el tema de la espiritualidad y la medicina indígena
para combatir la pandemia. La espiritualidad de los pueblos indígenas es sumamente importante, que no puede ir separada del conocimiento indígena y de la enfermedad. Entonces, estamos un poco en esa discusión, en esa valorización también, porque hay mucho miedo. Hay mucho miedo a la muerte, mucho miedo a enfermarse, mucha tristeza por las personas que han partido, las muertes que han ocurrido por el COVID. Entonces, desde la espiritualidad, también cómo poder sanar eso, cómo poder fortalecerse en estas pérdidas. Hay familias que han perdido, personas que han perdido la familia completa. Entonces, cómo desde la espiritualidad poder sanarse, poder desde las ceremonias indígenas fortalecer también esta grave situación que estamos viviendo en los pueblos indígenas, principalmente aquí en Latinoamérica. Y eso es lo que estamos haciendo, y también poniendo en práctica estos saberes, estos conocimientos. Thank you so much, Hortensia, for explaining all that. First question that comes into my mind after this is how can, because I'm all about providing value, how can we as Indigenous Peoples Movement at the international level or the United Nations help you in what you're trying to achieve? Like you talk about Indigenous medicine, you talked about self-governance. What comes to your mind how we can help you or the United Nations should help you? Bueno, yo creo que una de las primeras actuaciones que debiera hacer Naciones Unidas, yo sé que no tiene un mandato específico para presionar a los gobiernos de turno, pero es necesario que los gobiernos cumplan ciertos instrumentos internacionales. En el caso de Chile, no tenemos un reconocimiento constitucional como pueblos indígenas. Hay muchas materias con pueblos indígenas y existen muchas recomendaciones. El Foro Permanente de Naciones Unidas tiene muchísimas recomendaciones, pero a veces las recomendaciones desde Naciones Unidas, las recomendaciones de relatores especiales de Naciones Unidas, quedan como cartas de amor, como le llamamos, ¿no? Que quedan en el aire, sin embargo no hay cumplimiento. Yo creo que sí lo que debiera haber algo, no sé, reglamentos, estatutos que realmente se cumplan para ser efectivos. Y para tomar cualquier medida política que requiera o que afecte a los pueblos indígenas, lo importante es que exista participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. Yo creo que eso es lo más importante que debe haber, porque a veces hay ciertas materias que se consultan y se realiza la pseudoconsultas, pero esas consultas no están bajo lo que es el derecho internacional del consentimiento previo, libre e informado. No son consultas rápidas, son consultas que solamente uno firma y eso es como ya, esto está consultado, por lo tanto vamos a hacer tal tipo de política. Entonces, es importante el cumplimiento, es sumamente importante del consentimiento libre, previo e informado, pero también es un poco que los gobiernos de turno entiendan qué es la libre determinación. ¿Qué es la libre determinación para los pueblos indígenas? Nosotros hasta el momento tenemos aún aquí en Chile una constitución que es heredada de la dictadura. Es una constitución de la dictadura y estamos en un proceso para una constituyente, para cambiar esta constitución. La pandemia ha postergado el proceso. Sin embargo, ya en octubre ya estamos comenzando este proceso, pese a la pandemia, estamos comenzando este proceso constituyente para ir a una votación si queremos o un plebiscito para cambiar esta constitución.
Entonces, eso esperamos, tener esa participación para poder cambiar esta constitución y en esa constitución poner algunos artículos realmente que tengan que ver con los derechos de los pueblos indígenas y la participación política de los pueblos indígenas también, que es lo que hoy día estamos discutiendo, los escaños políticos para los pueblos indígenas en la participación política. Entonces, esas como son, para mí son fundamentales la participación plena y efectiva, el tema del consentimiento libre, previo e informado, y poder entender que algunos pueblos, por ejemplo, como pueblo mapuche, está tratando de aplicar la libre determinación, para eso han hecho escuelas de la libre determinación para poder entender. Pero ciertamente el gobierno no entiende qué es la libre determinación de los pueblos indígenas. Bueno, acá está sesgado, ¿no? Por una política de la dictadura que hasta el momento de hoy persiste, entonces es como un poco el rechazo hacia eso, pero en ese camino vamos, ¿no? A una participación política y y lo que esperamos es una participación plena y efectiva, incluyendo, por supuesto, a las mujeres indígenas que hemos luchado tantos años por poder un poco hacer escuchar estas voces, y hoy día con esta pandemia justamente se está haciendo así. Las mujeres indígenas, los tata que le llamamos, que son los más ancianos, hoy día son muy valorados por la sociedad en general, por sus conocimientos hoy día, y, y están entregándonos todo lo que son las medicinas. Eso. So thank you so much, Hortensia, for also like talking a lot more about the constitutional reform that process. I think that is very important. It is, and I see it not just myself, but like in these peoples all around the world, we see it emerging. Australia is happening right now. At least that's what Professor Megan Davis in episode 1 was talking about. That constitutional reform is very necessary, and she also put it very upfront that the right to self-determination is key, and not just. And I think this is something that a lot of people need to understand. It is about the right to self-determination from the indigenous point of view, and not just a Western quote unquote definition of right to self-determination. And I think that is something that for example, the Declaration on Rights of Peoples can very much be in favor for that process that you're working on. I see Tui, so like she's waving at me, so like that she has a couple of questions. So I would like to now give the floor back to Tui to ask you some questions. Thank you, Gonzali, and thank you, Hortensia. You mentioned about constitutional reform, and actually we are also trying to do that in Taiwan. And one of the most important agenda that we are trying to do is, of course, to have indigenous rights. Well, in Taiwan, the constitution recognizes indigenous people's rights, but we want to push it further for having our right to realize not only on the dimension of culture or economic side, but more of the political side. So I would like to ask Hortensia about this, is that, we talk about sovereignty, we talk about self-determination, and I realized that actually, I don't know if it's also through your experience, people are a bit afraid of talking about sovereignty. And it's also among indigenous peoples ourselves. I mean, like in Taiwan, people, when we talk about sovereignty, people are like, what are you trying to create, to build your own country or what? Why you are talking about sovereignty? It's dangerous to talk about sovereignty. But I would say we have to talk about it. And also, I would like to ask Hortensia, what's your thought on the best way to really scale indigenous sovereignty and self-determination from individual to community?
Bueno, creo que primero es importante entenderlo y todavía no en este país o en Chile falta mucho por poner en práctica, ¿no? La autodeterminación. Falta aún más escuela donde organizarnos mejor para que nuestros hermanos y hermanas puedan entender el derecho internacional. Porque cuando en este país, o como en muchos, no hay derechos de pueblos indígenas en las leyes nacionales, ¿qué debemos hacer? Acudir a los instrumentos internacionales. Entonces, primero es fundamental conocer estos instrumentos internacionales, mucho más, y luego es también entender el rol que tenemos como personas en hacer política. Los pueblos indígenas, la ciudadanía le teme hacer política, porque claro, como te digo, venimos de una dictadura que duró muchísimos años, donde no se podía hacer política, entonces es el miedo constante a hacer política. Y lo que sí tenemos que hacer es esto, hacer política, poner temas en la mesa, un poco, y en nuestro caso poner los temas que tienen que ver con los pueblos indígenas, con el territorio. Y aquí es fundamental la inclusión de todos y todas, ¿no? Desde la niñez, desde los jóvenes, desde las mujeres, desde los más adultos. Entonces, el tema es intergeneracional, ¿no? Tiene que estar esta cabida para todos. Y en este proceso que hoy día se viene, eh, esperamos poder participar y poner, como tú dices, muchas veces se habla desde el territorio y la cultura. Aquí han habido muchas propuestas de reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, pero solo se han basado en propuestas que tienen que ver con lo cultural, porque lo folclorizan, porque ven los pueblos indígenas solamente desde la cultura, el que baila, el que teje, pero los pueblos indígenas somos más que eso y se niegan al tema del territorio, ¿no? Y esto va a ocurrir en muchos lugares porque en el territorio es donde están los recursos naturales que sustentan la economía de un país. Entonces, por eso es tan difícil muchas veces hablar del tema territorial y de la autodeterminación, porque se privilegia la economía del país. Y en esto está pasando también con el tema del COVID. Aquí se ha privilegiado la economía del país versus la salud de las personas, porque las industrias extractivistas, las empresas siguen trabajando y el pequeño agricultor o el pequeño vendedor, el comerciante, es el que está paralizado hoy día en sus labores. Entonces, lamentablemente esa es la situación de privilegiar la economía. Chile se ve como para afuera, como el país, como el jaguar de Latinoamérica, ¿no? Que está en un per cápita muy alto en su economía o en una economía que está muy estable. Sin embargo, los pueblos indígenas que hemos sido ricos en territorio y en recursos, nos han empobrecido. Y en esa pobreza, hoy día se desnuda una realidad, que ni siquiera hay servicios básicos para combatir hoy día el COVID, que no tenemos centros de salud en muchas comunidades o muchos territorios indígenas para sobrevivir a este COVID. Entonces, en esa tardanza de trasladar a las personas de un área urbana, o sea, de un área rural a un área urbana, o a lugares donde no hay centros de salud, las personas mueren, se contagian más. Entonces, esa es la situación que tenemos. Pero yo tengo mucha fe. Los pueblos indígenas hemos sido resilientes a medida de las etapas y la historia. Los pueblos indígenas hemos pasado por muchas adversidades y esta no es la primera pandemia que atravesamos. Son muchas las que hemos pasado, quizás esta es más fuerte y comunicacionalmente se ve más hoy día, ¿no? Que hoy día tenemos otros tipos de comunicación que llegan a más personas. Pero hemos sido resilientes a sobrevivir estas pandemias y yo creo que así lo vamos a hacer. Y a través de los conocimientos indígenas es también una gran alternativa
para sobrevivir esta pandemia, y es por eso que valoramos tanto esta situación de nuestros conocimientos. Hoy día nos vemos afectados terriblemente, o sea, no vemos a nuestros familiares por mucho tiempo, no nos podemos abrazar, no nos podemos, ¿no?, dar muestras de cariño, y es como una cultura nueva, ¿no? Una cultura que tuvimos que aprender rápidamente, uno que está acostumbrado a verse y a abrazarse y así como, esto ya no. Es como una nueva cultura y quizás cuando pase esto, no sé si vamos a volver a abrazarnos así rápidamente o nos va a costar, pero así hoy día estamos. Hay fechas importantes de ceremonias, de fiestas en nuestras comunidades que la hemos postergado por esta situación. Yo vivo aquí en un lugar que es fronterizo con Perú y Bolivia. Tenemos familia en diferentes partes, muchos de los que vivimos aquí en el norte de Chile, porque el pueblo aymara está dividido en fronteras y en países, pero es un solo territorio. Y en mi caso yo llevo meses sin ver a mi papá, que está al otro lado de la frontera. Y así en muchos casos que por no poder entrar a comunidades, a lugares, es que no vemos a nuestros familiares y estamos muy preocupados que esta pandemia les vaya a afectar. Pero sin duda, lo que tenemos que ver es que los estados puedan comprender libremente. Aquí en Chile, fíjate que hace algunos años atrás no se podía hablar de la palabra pueblo. Entonces, no se comprendía pueblos indígenas, sino nos llamaban etnias, porque era muy subversivo entender el concepto pueblos. Se logró masificar y hoy día se entienden pueblos indígenas y la palabra pueblo. Hoy día lo que le temen es a la palabra, la autodeterminación, la libre determinación, pero en eso estamos, educando a la ciudadanía, educando a los políticos y a los gobiernos de turno que tienen que comprender qué es la autodeterminación y que en virtud a esa autodeterminación es que libremente podemos elegir nuestra forma de vivir, ¿no?, nuestra economía, nuestra actividad social, cultural y política. Entonces, en eso estamos y en eso estamos avanzando en este proceso constituyente que esperamos que realmente ocurra, porque se ha venido postergando por el tema de la pandemia, como en otros países también que han tenido que postergar. Bolivia la tenemos al lado. No llevan a un proceso eleccionario supuestamente por la pandemia. Y tenemos con otros países vecinos que están pasando las mismas situaciones. En Latinoamérica es un poco esa la situación, ¿no? Es lo que yo les comentaba al comienzo, de un poco que las democracias hoy día están en peligro. Las democracias con estos gobiernos fundamentalistas, un poco de derecha, y que son demasiado extractivistas, como lo que está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, que es una situación terrible, que la cantidad de muertos diarios es muy grande. Entonces, en esa es la situación la que estamos viviendo hoy día, y confiados en que la vamos a superar. Esa es como la gran aspiración de que esto pase rápido. Yo sé que nos quedan todavía meses por pasar este confinamiento, pero estamos en eso, ¿no? Tratando de sobrevivir y tratando también de que las mujeres tengan una participación y un poco pedirle a los gobiernos y obligar a los gobiernos a que realmente tengamos datos específicos de pueblos indígenas y que no nos mientan en los datos que cada día salen en los informes públicos. Okay, thank you. Well, due to the time limit, I think I will ask the final question. But actually, I think Khadija already kind of gave us a picture of how it should be to really, in this kind of situation, how can we really respond to the crisis, but also there are a lot of details that the government is not really paying attention to, especially regarding to indigenous peoples. So let's be creative that if one day we can create an indigenous government,
with our, of course, all these criteria that we already fulfill, and we have our own government, what would be the very first thing you would really like to do if you just, what's the first thing come to your mind? Yo creo que, o sea, sería un sueño hermoso, ¿no? Tener un gobierno indígena y basarnos en esta libre determinación. Yo creo que lo primero que sería es cuidar el territorio del extractivismo, de las forestales, de todas esas empresas que cada día acaban con nuestros territorios. Eso es como lo primero, ¿no? Es como fuera las empresas de los territorios indígenas que nos están matando el agua, que nos dejan cada día sin agua, por ejemplo, en el norte la minería y el extractivismo. Entonces, si estuviera parte de un gobierno indígena, sería eso, ¿no? Y canalizar la economía a base de los principios y las identidades indígenas, ¿no? Volver a una economía a base de lo propio, porque hay harto, es bastante la diversidad que tenemos en flora y fauna. Tenemos alimentos que son importantísimos como la quinoa, que son alimentos muy nutritivos, que podríamos compartir con la sociedad. Tenemos territorios con densidades territoriales inmensas, con recursos naturales inmensos que le pertenecen a los pueblos indígenas. Y digo, no somos pobres, nos han empobrecido. Tenemos unas riquezas naturales muy grandes que en un manejo sustentable, en un manejo equilibrado con la madre tierra, podrían ser gran parte de mantener un gobierno indígena. Entonces yo creo que esa es la primera cuestión que realizaría, ¿no? Fuera del extractivismo y mantener un equilibrio con la madre tierra sería lo fundamental. Thank you very much, and I really like the way you put it. That actually we're not poor; it's the others, they make us poor, and that's something also responding to what Luca was saying, that we are providing to the world. It's just the world doesn't really recognize that. Thank you again, Hortensia, and maybe you can stay for a little longer, and then maybe we'll come back to you later during our discussion.